7:05 en vivo. Estamos de vuelta aquí en Pauta Global y nuestro espacio de hoy de la columna de Cristóbal Belolio comienza a esta hora, académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez. ¿Cómo estás, Cristóbal? ¿Qué tal? Un gusto. Yo muy Hola, bien. bienvenido. Gracias por acompañarnos nuevamente. Oye, Cristóbal, Michelle Bachelet nuevamente en el centro de la noticia en estos días, aunque no quisiera estar en medio de la contingencia local. De todas Sin maneras, pedirlo ni buscarlo, como decía Verónica Michel en su primera Claro, frase. claro. De todas maneras, su nominación al cargo de secretaria general de Naciones Unidas se ha transformado en un hecho político también bien interesante. Volvemos a hablar de Michelle Bachelet, ¿eh? Sí, bueno, Michelle Bachelet yo diría que desde que se subió al tanque, ¿cierto? Año 2004, por Más ahí. o menos, sí, como ministra de Defensa. O el MOWAC, ¿no? Ya no sé qué era. Sí, el pero, MOWAC. sí. Como Pero bueno, de que se MOWAC subió en a medio de ese las vehículo inundaciones. militar. Ha sido la figura rutilante y excluyente de la izquierda, centroizquierda, llámale como tú quieras, hasta la aparición de Gabriel Boric, que es lo más parecido a su vástago político, por así decirlo. Ella en algún minuto tuvo otros dos hijos, políticos. Sí, como olvidar a Peñalillo, el Peñalillo, galán rural. fíjate que yo había pensado en otros antes. ¿Antes que Peñalillo yo creo que es el tercer hijo. Yo creo que sus primeros dos hijos, el hijo Mateo y el hijo Chascón, por decirlo de alguna manera, fueron Andrés Velasco y Meo. Ya. Andrés Velasco fue su ministro de Hacienda, Sí. era el bien portado, era el responsable, ¿cierto? Era el que le decía no a los desvaríos populistas, el que le guardó la billetera. ¿Puedo cuando- decir un prejuicio? Sí, El hijo mayor. el hijo mayor, el que le guardó Perdón, a los hijos menores. el que le guardó la billetera, ¿cierto? Cuando todos pedían gastar y que después cuando hubo necesidad, ahí estaba la plata, es decir, Claro, el colchón. Claro. ¿Y quién fue el díscolo? ¿Se acuerdan en Bachelet 1? ¿Quién fue el líder de los díscolos? Meo. Marco Enrique Minami, que de su propio partido, del riñón, digamos, del partido de Bachelet, del PS, desafió finalmente a su coalición por fuera. Hay muchos que hasta el día de hoy todavía lo culpan de ser los responsables de la primera derrota de la Concertación, la que ganó Piñera. Porque de alguna manera Meo desdramatizó el cambio, hizo que mucha gente pasara de Meo a Piñera. Y diría que Peñalillo fue el tercer hijo. Me falta una. ¿Sí? Toa. Sí, también. Hoy está lleno de hijos de Bachelet. ¿Sí? Bueno, y ella acuérdate que una vez dijo que el Frente Amplio eran literalmente los hijos de la Concertación. Y si tú te pones a ver, ministras de Bachelet, hay como 3 o 4 que tienen hijos. Quintana, Serrano, Veloso. Veloso, Sí. Paulina Veloso. Que también, tienen sí. hijos que participan o están en el entorno, en el ecosistema, digamos, del Frente Amplio. Y yo creo que Boric, de alguna manera, con todo lo que está ocurriendo en el último tiempo, termina por consolidarse como, bueno, el único hijo que logró llegar al poder en la izquierda que no sea Bachelet. Es la única figura que ha aparecido en el mundo de la izquierda en los últimos años y que no sabemos qué va a pasar después. Puede que sea el que vuelva también al poder, porque a la izquierda, En una de esas. tanto a la izquierda como a la derecha, Les está costando mucho la renovación. les está costando mucho parir nuevos liderazgos. De alguna manera la era Caburga, como le llamo yo, que es Bachelet Piñera, esos largos 16 años, eclipsar. Y lo mismo con Piñera, desde que Piñera se le metió por los palos a Lavín en ese famoso Consejo General de RN de mayo del 2005, ha sido la figura rutilante y excluyente de su sector. Todavía Total. nada. Y de hecho todavía no podemos Total. decir que Matei sea... De hecho, no Ese podemos decir... No es Plazo, renovación, no. Y no es tampoco- renovación generacional. Y no hay nadie en la derecha que tampoco haya alcanzado el O poder. no han querido. Bueno, aquí hay mezcla, ¿cierto? Como se decía en su época, en política nadie se jubila voluntariamente. Andrés Saldívar llegó a decir que la renovación no tenía nada que ver con el carnet de identidad. O sea, uno siempre puede buscar una narrativa para quedarse. Pero bueno, Me así acuerdo que, de Eduardo Frei bailando en el hormiguero. así que lo de Bachelet, por supuesto, ahora es distinto, ¿cierto? Ahora, ella ha tenido aún así cierta participación en el último tiempo. Estoy pensando en el proceso constituyente, que de alguna manera es difícil desligarlo completamente de su figura, porque ella, en su segundo mandato, promovió un proceso constituyente que tuvo una partida interesante con los famosos encuentros locales autoconvocados, ¿se acordarán ustedes? Que después se fue guateando con el tiempo. No hubo voluntad política, ¿cierto? Vino el cambio de gobierno, bueno, Andrés Chadwick decidió guardar eso en un cajón. Exactamente, pero ella también, como que al final ya tampoco le metió, digamos, no le metió cuarta. Es que después que Camilo Escalona salió a quitarle toda la ropa era difícil. Po. Sí, no sé. Una asamblea constituyente fumaropio, dijo en ese momento el presidente del Partido Socialista, su partido. Claro, y por eso ella optó por
elaborar una constitución de una vía distinta. Realismo sin renuncia. Claro. Y la terminó como presentando el último día y se fue. Y por eso ahí la metió en el cajón después Chadwick. Pero también tuvo participación en los siguientes. Si bien ella no tiene nada que ver con el estallido, propiamente tal, después, en el primer proceso constituyente, no nos olvidemos de la famosa frase de Pablo Milanés: no es perfecta, pero se acerca a lo que yo siempre soñé. Pero hay un hecho previo, según los distintos libros que han aparecido del el último periodo de Sebastián Piñera, precisamente enfrentando al estallido, que es cuando conversa con los expresidentes y conversa con Michelle Bachelet. ¿Ya? Y Michelle Bachelet le dice, presidente, o le habrá dicho Sebastián, no sé si eran del grupo Caburga, le dice, retome el tema constitucional. Claro. Esta puede ser una vía para desactivar el conflicto y canalizarlo de forma institucional, que fue lo que ocurrió. Nos quedamos sin constitución, pero desde el punto de vista estratégico, el itinerario constituyente desactivó el estallido. Sí. Y la pandemia, por supuesto, pero electoralizó la energía. El mismo pelado Bade que estaba, ¿cierto?, tirando piedra en la calle, después estaba repartiendo volantes en los semáforos. O sea, antes pasó por el hospital. Sí. Claro, pero en ese sentido, la dimensión destructiva del estallido se canalizó en energía positiva al proponer cosas y no solamente, como diría mi colega Rodrigo Carmi, pasó de lo destituyente a lo constituyente, por así decirlo. Y en el primer proceso, a pesar de que Bachelet le puso la firma, le fue pésimo a la propuesta, ¿cierto? O sea, no gravitó nada. Pero en el segundo proceso, yo también diría que tuvo una participación quizás más interesante que en el primero. Porque en el segundo, ella identificó el talón de Aquiles de la propuesta. Al menos para su sector, que es un sector que su gobierno, muchos dicen, más allá de la cuestión específica que hizo aquí o allá, el hecho de que tengamos la primera mujer presidenta de Chile ya es aquí el granito, ¿cierto? Acuérdense cuando todas aparecían las mujeres con la banda, la primera vez que ganó ella, ¿cierto? Y que vamos a hablar a propósito de eso de Naciones Unidas. Y ella dice, ojo, esta es una propuesta que es un retroceso para las mujeres. ¿Se acuerdan? Que intervienen en una especie de franja, creo, ¿no? Que se mete como una cancha de fútbol y empiezan a aparecer mujeres por todos lados. O sea, ella tuvo una participación para invitar a los chilenos a votar en contra. Y ahí, bueno, ganó. No digo que ganó por ella, pero fue capaz, yo creo, de ser consistente en decir, yo he sido la que más he tratado de promover una agenda de igualdad de género, sin ser una feminista de las más jóvenes, ¿cierto? Sin ser Antonia Cósmica. Claro, sin andar sin el pañuelo verde, sin funar a Agustín Esquella por no decir disidencias sexogenéricas. No era ese. Pero fue súper, en el sentido, o sea, era convincente verla a ella defendiendo los avances, ¿cierto?, que sus gobiernos habían promovido en materia de igualdad de género. Y hasta ahí no vas, ahí nos quedamos con Bachelet. Pero, por supuesto, en materia internacional no es una novata. Ella, después de su primer gobierno, se fue a Nueva York, a ONU Mujeres, lo que de alguna manera la blindó de la crítica durante el primer gobierno de Piñera. Claro que sin duda. Se acordarán ustedes que durante el primer gobierno de Piñera, muchos pensaron que iba a aparecer la nueva generación de la izquierda. Que en ese entonces, algunos no se acuerdan, pero las tres caras que ocupó Eduardo Frei Ruiz Tagle en la segunda vuelta contra Piñera fue Toá, Orrego y Lagos Weber, que eran los nuevos, eran los hijos de la generación que recuperó la democracia. Pero desde el primer día que gobernó Piñera, ellos no existieron, digamos, no fue Girardi ni Lagos Weber los grandes adversarios de Piñera 1. Ni los grandes liderazgos. No, fue Camila Vallejo y Giorgio Jackson en el 2011 y probablemente Iván Fuentes el 2012. También el 2012. Eso fueron las pesadillas de Sebastián Piñera. Y ella, de alguna manera, quedó aislada de todo esto y después regresó como la flor en un lodazal, ¿cierto? Como diciendo, bueno, ahora que estos muchachos corrieron la frontera de lo posible, escribieron un libreto con el cual yo me siento más cómoda, un libreto mucho más progresista con el cual goberné yo la primera vez, más encima ahora sin designados, podemos tener el Congreso, cancha libre. Para volver. Y para hacer todo lo de izquierda que yo, de alguna manera, siempre quise hacer. Esa era como ¿te acuerdas? Sí. Como la narrativa que se contaba de su segundo gobierno. Y tuvo un primer año que fue como avión.
No así como vieron en los números, pero pero le fue bien. Súper Peñalillo, primer año legislativamente. Sí, logró las Anduvo reformas muy bien. políticas, que era algo muy ansiado no solo Sí. por el progresismo de Bachelet, sino que además incluía la posibilidad de que entrara toda esta nueva generación El Partido Exactamente. de manera Comunista decidida también. Exactamente. al Congreso. Y la ley de inclusión, que de alguna manera cristalizaba por así decirlo, el núcleo ideológico de la protesta del 2011, ¿cierto? Esta idea de que el dinero no todo lo puede poder comprar y hay ciertas cuestiones que deben ser sustraídas del ámbito del mercado o descomodificadas, Y como la decía. gratuidad de la educación superior. Exacto. Bueno, esa es Bachelet 2, ¿cierto? Recargada. Y ahora tenemos, ¿cierto? Un bonus track que es que hay como una especie de premio a la trayectoria, a pesar de que no es cualquier... No. Tiene una dimensión decorativa porque todos sabemos que los organismos internacionales, como dicen los abogados, no tienen imperio, ¿cierto? No pueden mandar a los países a hacer cosas y hay muchos que consideran que la ONU... No vayas a decir que se dedica a escribir cartas. No, No lo pero, vaya a decir. pero hay muchos que dicen que esto es básicamente un nido de burócratas, ¿cierto? Es una típica crítica populista un poco de derecha, esto es decir, ¿por qué estamos gastándonos plata en estos burócratas? Esa fue la razón por la cual Reino Unido se salió de la Unión Europea, ¿cierto? Los burócratas de Bruselas. Y en este caso, con la ONU, un poco lo mismo. París sí dice que no sirve para nada la ONU. Correcto. Donald Trump dice lo mismo. Lo dijo ayer, de hecho. Ni las Pero escaleras mecánicas, obviamente, de cinismo aparte, que Michelle Bachelet fuera la próxima secretaria general de Naciones Unidas sería una cuestión impresionante para Chile. Los argentinos se lo llevan todos, se llevan el Papa, el mejor jugador del mundo, y que Chile, ¿cierto? Este pequeño país tenga a la secretaria general de la ONU, por supuesto que sería una cuestión tremendamente importante. Yo diría que no tanto, primero, mucho más importante que sea chilena, sería la primera mujer. Yo creo que es importante decir eso, que sea chilena, yo diría que es secundario al hecho que sería la primera mujer al mando de la organización internacional más importante del planeta. Y en segundo lugar, por supuesto, un subsidio que sea latinoamericana y después en tercer lugar que sea chilena. Yo creo que sea chilena ya es como una anécdota. Hay gente que no tiene idea fuera de este continente cuál es la diferencia entre ser colombiano y ser chileno. Así que Es como ganar un mundial, dijo Sandón. De México al sur somos Respaldando todos a iguales. sí, exacto, de México, yo estoy convencido que eso es cierto. Los que hemos vivido afuera nos damos cuenta que son bastante más parecidos. Cuando estamos aquí, por supuesto, uno se da cuenta hasta del acento de la diferencia que hay con Rancagua, pero cuando tú estás, como alguien una vez me dijo, uno sonrino Santiago es un soreño. Un chileno en Río, ¿cierto? Es un chileno, ¿cierto? Pero un chileno en París es un latinoamericano. O sea uno, dependiendo y en este caso, una chilena en Naciones Unidas es una latinoamericana, básicamente, en Naciones Unidas. Ahora, como yo no soy experto en relaciones internacionales, no tengo idea si esto va a prosperar o no, cuáles son las fuerzas malignas, cuáles son los aliados en el Consejo Internacional. Lo que podemos conversar un poco es ¿qué efecto tiene esto local, digamos? ¿Qué efecto tiene en la carrera presidencial, por ejemplo? Y hay algunos que se han manifestado. Sí. Kast, Matei, Kaiser, como incómodos por la nominación, ¿eh? Los tres, pero los veo como incómodos también refiriéndose al tema porque de alguna manera los dejan una disyuntiva, es como... No te gusta ella, pero te gusta que sea chileno. Claro, exacto, y sobre todo si enarbola la bandera del patriotismo y de ser chileno y... ¿Cómo nos va a celebrar una noticia así? Sí, a mí me dio la misma sensación, lo pillé incómodo. Y lo de Kaiser me llamó la atención, porque Kaiser fue el más consistente con su dureza ideológica. Kaiser dijo, nosotros no la vamos a apoyar. Sí. No vamos a hacer nada contra ella. Y bueno, menos mal, gracias por tu generosidad. Pero fue bien consistente en el decirte que para él, más importante que, digamos, compartir el pasaporte, es la clave ideológica. Ella está al frente ideológicamente que nosotros, y por tanto que sea chilena, ella como que deslizó, dijo algo así como, por supuesto que sea chilena sería un orgullo, pero más encima se deslizó una teoría conspirativa. Nosotros creemos que se ganó el cargo, en no sé qué cargo a cuál se refería, el de la alta comisionada. Se ganó ese cargo porque traficó haitianos a Chile. Ah, la tesis del tráfico haitiano. Claro, sí. entonces Es la fake news. metió al tiro su teoría conspirativa. Pero de los otros, un poco, yo estoy de acuerdo contigo, en los otros de derecha, digamos, está en esta posición media incómoda porque Bachelet no es santo de tu devoción, pero por otro lado es chilena. Y en ese caso era el momento para que el presidente Boric hiciera esta nominación, debió haberla hecho antes. Hay una crítica respecto a que una cosa es
digamos, la postura jurídica, que efectivamente el presidente de la República es el que dirige las relaciones internacionales, pero que acá se podría haber hecho un trabajo, digamos, de relojería y haber compartido, conversado, negociado. Ya, ahí me pillaste. Tendría que tener más conocimiento de cómo funciona la lógica diplomática. Estoy pensando en Chile. En la práctica, ahorrarse porque finalmente el presidente Boric nomina a Bachelet y tiene una lluvia de crítica encima. Cuando en realidad una nominación como esta debería ser, sí, vamos todos con Bachelet. ¿Pero qué tantas críticas? Perdón, quizás me las perdí. No, la derecha está, por lo menos la UDI, está diciendo que esto es un gustito del presidente, que Bachelet no tiene ningún mérito. Entonces finalmente terminan empañando una propuesta que probablemente, como dijo Sandón, enorgullecería. Puede ser, pues que yo creo que el sentido común del chileno, me estoy atribuyendo el sentido común del chileno. Yo creo que el sentido común del chileno, con cierta independencia de que sea o no sea bacheletista, le guste o no le guste, nos encanta. O sea, aquí nosotros, perdona, nuestros colegas, ¿cómo se llama? Periodistas deportivos, yo los critico porque de repente suben un pase absolutamente intrascendente de Carlos Palacio en la mitad de la cancha y ponen como Argentina se rinde a los pies de Palacio. Sí. Eso somos nosotros. Sí, o sea, porque tenemos tan poco que mostrar, ¿cierto? Nos colgamos lo que podemos. Que de cualquier cosa que un chileno haya hecho en alguna parte, ¿cierto? Lo ponemos en un marco. Entonces me da la impresión de que aquí, Ceci, los que están como desentonando con el sentir mayoritario es la UDI. En el caso, si es que es cierto, sí, decía que era un gustito personal, decía. Claro, me parece que yo fuera la UDI no me metería en esto porque justamente si hoy día estamos todos tan patriotas, tan chilenos, yo creo que Sandón desde ese punto de vista está tocando mejor la tecla. Sí, o de hecho, lo está interpretando mejor. Sí, bueno, estuvo de hecho ahí en el pleno de la Asamblea General. Sí, pues, estuvo acompañando y a la estaba al delegación lado chilena, de sí. Michelle Bueno, Bachelet. si te invitan no podéis criticar. No, también, pues sería O sea, feo. estaba hasta el Rojo Edwards También. en la foto. Pero Matías Walker también decía, o sea, celebraba la noticia en el fondo, ¿no? Yo creo que también el presidente hace algo que es hábil. El presidente en este gobierno ha tenido la misión delicada, difícil de recomponer relaciones entre dos generaciones, ¿cierto? O más incluso. Porque tal como dijimos al principio de que el Frente Amplio era un poco hijos de Bachelet, sí. Es una relación entre hijos y papás difícil, ¿cierto? Acuérdase de que ellos en el segundo gobierno de Bachelet, cuando ya estaban en edad, digamos, de participar, la primera eran unos cabros, ¿cierto? Y había bancada además. Incluso. En el primero eran unos pingüinos, en el segundo gobierno, en cambio, hicieron colaboración crítica. Sí. Es como decir, mamá, te ayudo, pero no tanto. Muy adolescente. Muy adolescente, claro. Muy adolescente. No entendiendo la responsabilidad, uno tiene que llevar hasta el final de las cosas. Pero bueno, las madres, como usted sabe, el amor es infinito. Total. Entonces la madre abraza igual y dice, ya, ven para acá. Y también la generación del presidente Boric ha tenido una relación difícil con su hermano grande. Me refiero a la generación de Lizalde, Toa y compañía, ¿cierto? Con la generación X, llamémosle, porque Bachelet pertenece a los baby boomers, técnicamente. Es una generación más. Entonces, me parece que lo que está tratando también el presidente Boric es de timbrar su liderazgo de todo el sector. No es el líder del Frente Amplio, es el líder de todo un sector que abarca a todo lo que podemos llamar el progresismo. Él un poco es el heredero político, y por eso partí con esa idea de Bachelet, y ahora como que de alguna manera le vuelve la mano y le dice, mamá, aquí estamos. Y logra congraciarse. Oye, Cristóbal, y además si es que efectivamente Michelle Bachelet falta mucho camino por recorrer, pero si es que efectivamente llegara a ser secretaria general de Naciones Unidas, como que también la saca un poco de la lógica política, ya no está como el nombre de Bachelet como potencial candidata presidencial, porque está en otra, digamos. Como que o sea, yo espero que la última vez... ¿La jubila un poco de la actividad política local? Yo creo que la última vez que ya dijo no voy, de este cáliz no beberé, yo creo que esa ya es la jubilación. Ah, esa ya fue. A mí me da la impresión de que sí. Ya. Es como lo que pasó con sería como la formalidad nomás. Sí, porque ya ha tenido 2 oportunidades de hacerlo. Claro, sí. Y me parece que ya... porque ya, no nos olvidemos, el problema del mundo de la izquierda era encontrar un candidato para esta elección. En gran parte porque la generación que va para arriba, con independencia de que no le haya ido tan bien a este gobierno, es la generación del presidente.
Sí. Y muchos de ellos Sí. no están en el gobierno, sino que están haciendo gestiones municipales que han sido relativamente destacadas. Y digo relativamente destacadas porque no soy yo para juzgarlas, pero la gente les ha dado el derecho de continuar. Estoy pensando en Bodanovich, estoy pensando en Ripamonti, Claro. estoy pensando en la propia Camila Vallejo, estoy pensando, por supuesto, en el propio Gabriel Boric. O sea, yo creo que nadie va a pensar tanto en Bachelet para la que viene, porque hay muchos Hay- otros nombres. Hay una oleada. Tengo una pregunta de política ficción de esas medias incómodas, pero cortito antes que se nos acabe el tiempo. ¿Qué pasa si Bachelet llega a ser secretaria general de Naciones Unidas? ¿El legado es de Boric o el legado es del presidente que hizo la campaña para que llegara a ese cargo? ¿Quién sería el presidente Piñera? No, pues el presidente que le va a tocar hacer Ah, la campaña, que porque llegue esto el 11 de marzo. la campaña se hace durante todo el Él 2026. o la que llegue. De Él o la que llegue. de todos. Perdóname, me voy a poner Matei. Somos un equipo. No, Chile es un solo Chile es un solo equipo. equipo. sí, porque ese tipo de cosas, fíjate que me llama esto la atención cuando estaba viendo la gente que en redes sociales sube cosas para el 18, ¿cierto? Que supuestamente tiene que tener algo de espíritu unitario, ¿cierto? Al único que encontré completamente fuera de tiesto es cuando, perdona, pero me causó gracia, Arturo Esquella tuitea, Arturo Esquella, No caché qué dijo. presidente del Partido Republicano, Sí, ¿cierto? sí. El principal asesor del candidato Kast. Sí. Hubo una pelea de curao que terminó mal, ¿cierto? En una fonda en Valparaíso, ¿Ya? que terminó con cuchillazo. Ah, ya. Que, Sí, bueno, vi el video qué por ahí bola dando grande. vuelta. Una pelea, y él pone algo así como, que esas frases hechas, ¿cachai? Como ya di lo tuyo. El progresismo woke. Yo no creo que hay nada menos woke que una pelea de curado en una fonda. Debe ser como la antítesis de lo woke, pero Total. buscó una forma de criticar a la izquierda y le metió sus cuñas. Pero bueno, dejando eso de lado, me parece que, te contaba que una de las cosas que vi en redes sociales es que mucha gente posteó esa caminata de la celebración del Bicentenario donde está Piñera, Bachelet, Lago, Frey y todavía estaba vivo Todavía el está expresidente vivo. Patricio. Es como que hay algo en nuestro institucionalismo muy chileno, ¿cierto? Que nos gusta, más allá de estar en un lado u otro todavía, el que hay ciertas cuestiones que nos unen. No tenemos rey ni reina, que es como son los símbolos que unen a otros países, Sí. más allá de la contienda política. Pero en este caso me parece que existe ese patrimonio y por lo tanto me da la impresión, Ceci, de que si es que esto llegara a prosperar, sí, todos son sus dueños. Prevalece eso de alguna manera. Sí. Cristóbal Belolio con nosotros como cada miércoles en Pauta Global. Gracias, Cristóbal. Muchas gracias, Gracias a Cristóbal. ustedes. Chao, chao.